Bienvenidos, chiquillos, a esta nueva clase de enfermería gerontogeriátrica del año 2020 y en esta oportunidad les traigo un pequeño resumen integrador, si ustedes quieren, de las políticas públicas para las personas mayores en Chile, específicamente el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Estas imágenes son de una PPT del Senama, que son públicas y de hecho se pueden usar públicamente, por lo tanto no hay ningún problema en que yo las reproduzca acá. Vamos a partir con algunas cifras y algunos indicadores en Chile, que son más bien un refuerzo de lo que ya conversamos en algún minuto. Y hemos hablado largo y tendido, ¿no es cierto?, en relación a, vamos a poner por acá, el mejoramiento sostenido y permanente de las condiciones de salud de la población. Hay una disminución de la tasa de mortalidad para los segmentos más jóvenes de la población. Hay un aumento significativo de la esperanza de vida. Hay una reducción de la tasa global de fecundidad de 2,67 en el quinquenio 1980-1985 a un valor de 1,89 estimado para el quinquenio 2010-2015. Si ustedes ven los gráficos que están acá, estos son creo que los mismos que yo les mostré hace un tiempo atrás, tenemos acá la tasa de natalidad, mortalidad, migración y crecimiento, y acá tenemos que la tasa de natalidad, que es la roja, va en franca disminución, ¿no es cierto? La tasa de mortalidad, que es la azul, ha ido estancando, ¿no es cierto? Y sobre todo para los jóvenes, la tasa de migración hasta este momento, estos son datos más antiguos de la gran migración que se produjo hace un par de años, pero aquí se considera como que era poca la migración, pero actualmente ahí tenemos una gran migración. Y la tasa de crecimiento total de la población va en disminución, ¿ya? Y esto también va aparejado, ¿no es cierto?, con la tasa global de fecundidad, que aquí aquí estaba bastante alta, ¿no es cierto?, y hubo un descenso y se espera que se mantenga esa disminución para el año 2045 al año 2050. Tenemos también las pirámides poblacionales, que ustedes las ven acá, y generalmente es pregunta de prueba, ¿ya? A 1990 teníamos una pirámide con un aumento de la población se los voy a marcar para que lo podamos ver mejor, entre los 35, 39, ahí estaba como el aumento o la gran cantidad de población, eso era 1990, esto creo que se los mostré en la otra lámina. Acá, esa misma población que está aquí, es la que se ve acá, entre los 60, 55, acá. Aquí es esa misma población, aproximadamente, ya si ustedes se fijan, va aumentando la guatita hacia arriba, al año 2000, al año 2006 ya está más arriba, y se espera, esta es una proyección, al año 2011, ¿no es cierto? Esto ya es, digamos, no es una proyección, sino que es lo que teníamos al año 2011. Nuestra gran cantidad de población estaba en este porcentaje, entre los 55 y los 40 años, ¿ya? Entre los 60 y los 40 en el fondo. Por lo tanto, toda esta población que está aquí, al año 2020, que es en el fondo el año donde estamos nosotros, esto es un poco antiguo esta información, pero para que ustedes se hagan esa idea, toda esta gran cantidad de población que tenemos acá, en este momento la tenemos aquí, ¿ya? Por lo tanto, los mayores de 60 han ido aumentando con el correr del tiempo y van a seguir aumentando por estas transiciones demográficas que yo les muestro aquí. Vamos a tener entonces el porcentaje de adultos mayores, según la encuesta CACEN, que todavía funcionaba en ese año. En Chile, el 15% de la población es mayor de 60 años, ¿ya? Y al año 2025 se proyecta que esa cifra alcance al 20,4%.
¿Ya? Aquí estamos nosotros, más o menos, este es el porcentaje de adultos mayores de la población. O sea, tendríamos que pensar que aproximadamente un 10%, un 15% de la población, bueno, un 15% lo dice, pero más o menos es una gran cantidad de población adulto mayor, si nosotros lo vemos desde ese punto de vista. Tenemos que, además, la población se ha ido envejeciendo con el correr de los años, ¿no es cierto? Y ha habido una evolución de la curva de menores de 15 mayores, una evolución de la curva hacia abajo. Estos son los de 0 a 14, si ustedes se fijan, esto también se las mostré en alguna oportunidad, que al año 2050 se espera y se proyecta que disminuya su porcentaje, y acá de los 60 y más aumente, digamos, y sobre todo los mayores de 80 años. ¿Ya? También lo revisamos en una de las clases y yo les conté también que en el fondo lo que esto quiere decir es que dado, como dice la lámina, dado el aumento en la esperanza de vida y la disminución de la tasa de natalidad, se ha reducido el número de niños y ha aumentado el de personas mayores. Esto es observable a partir del cruce de las curvas de población, que es ahí, ¿no es cierto?, de los segmentos etarios de 0 a 14 y de 60 años y más. Y ese fenómeno contrae el contingente de población activa, lo que redunda directamente en las labores de cuidado y la capacidad de sostener a las personas jubiladas, que era un poco lo que analizábamos dentro de nuestras primeras clases, ¿no es cierto? Si baja la población en edad laboral, digamos, ¿quién va a cuidar a la población adulta mayor? Otra lámina para que quedemos claros en que además existe un envejecimiento de la vejez, ¿no es cierto?, que es uno de los fenómenos que acarrea mayor consecuencia a las sociedades que experimentan el envejecimiento poblacional. O sea, lo que yo les explicaba en la clase anterior era que los adultos mayores que más aumentan son el porcentaje de 80 años y más, que aquí se los voy a marcar para que ustedes un poco lo visualicen, que es aquí, ¿no es cierto?, el de, ahí está el aumento, ¿no es cierto? Se fijan que aquí va la curva, pero aquí sufre otro aumento acá más, y aquí vamos a tener al año 2025 aproximadamente, vamos a tener un quiebre que está ahí puesto con la flecha, ¿no es cierto? Y va a superar el aumento de esa población, que es lo que se proyecta de acuerdo a las pirámides poblacionales que yo les mostré anteriormente. En este caso, hay un incremento de las personas mayores, adultas mayores, muy mayores, o sea, mayores de 80 años y más, por lo tanto se va a necesitar un aumento de los recursos, de los servicios especiales de atención, van a tener necesidades específicas porque van a presentar una mayor cantidad de patologías, una mayor necesidad de cuidado, y eso significa que vamos a tener que necesitar más recursos para esta población adulta mayor muy mayor. Y, como yo les explicaba en la lámina anterior, la población en edad laboral, digamos, menores de 60, no va a ser una gran cantidad, por lo tanto, vuelvo a la interrogante, ¿quién va a hacerse cargo de estos adultos mayores muy mayores? Tenemos una feminización de la vejez, y como dice acá, voy a volver a correr esto, ya no sé para dónde correr esto porque donde lo pongo molesta, ahí. Hay una feminización de la vejez. Eso quiere decir que aunque la tendencia de crecimiento en ambos sexos es similar, se observa una diferencia significativa entre sexos. Las personas mayores de sexo femenino corresponden al 56,4%, lo cual es una gran cantidad si ustedes lo ven en porcentajes. Si ustedes ven acá las estimaciones y las proyecciones que se hacen en este otro gráfico, tenemos que los hombres van a tener un crecimiento un poco más moderado que las mujeres, ¿ya? Y si ustedes ven acá la esperanza de vida al nacer, la esperanza de vida al nacer de las mujeres siempre es mayor que las de los hombres, ¿ya? Así que lo más probable es que nuestras poblaciones adultas mayores, además, estén compuestas por muchas mujeres. Vamos a ver algo en relación a las condiciones de vida de los adultos mayores. Me voy a poner acá abajo ahora.
Y vamos a decir que Chile es el segundo país más envejecido de América Latina y el 2025 se proyecta que va a ser el país más envejecido de la región, ¿ya? Ese es el nivel de envejecimiento. Si hablamos de salud y dependencia, vamos a tener que 1 de cada 5, o sea, el 21,5% de las personas mayores es dependiente en Chile. ¿Qué quiere decir eso? Que necesita ayuda para realizar actividades cotidianas. 2 de cada 3 mayores con dependencia son mujeres, el 92,2% de los cuidadores son familiares, el 87,9% de las personas mayores se encuentra inscrita en FONASA. Por lo tanto, si nosotros tomamos todos estos datos, yo podría decir que el FONASA, que es el Fondo Nacional de Salud, que es un fondo más bien avalado por el Estado, es el que va a tener una mayor carga al hacerse cargo de los adultos mayores. En términos de hogar y seguridad económica, vamos a tener que el 7,9% de las personas mayores se encuentra bajo la línea de la pobreza, y eso es algo que es una realidad en nuestra sociedad y que de alguna forma lo discutimos cuando hablamos de las pensiones y hay una pensión solidaria, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. El 85,3% son propietarios de la vivienda donde residen, lo cual es un punto positivo. Un 60,6% de las personas mayores son jefes de hogar y siendo de estas el 44% mujeres y el 82% hombres. En general, los hombres son los que siguen trabajando para mantener el hogar. 1 de cada 10 mayores vive solo, y eso también es una cifra no menor y que influye directamente en las condiciones de salud mental y las condiciones sociales en las que vive un adulto mayor. Las personas mayores tienen en promedio 7,2 años de estudio, las mujeres 7 años y los hombres 7,6. Recuerden que antiguamente la educación no era necesariamente obligatoria, ¿ya? El 67,4% de los mayores no terminó la educación media y el 8,6% de las personas mayores carece de educación formal. Y era un poco lo que yo les comentaba en algún minuto cuando hablábamos en comunidad, ¿no es cierto?, de la alfabetización de las personas y dijimos que en Chile, desde hace un tiempo a esta parte, hay una obligatoriedad de los niños de ir al colegio. Antiguamente era solo educación básica, posteriormente se generó en educación media, pero la gran mayoría de los adultos mayores que nosotros tenemos ahora no tuvieron esa posibilidad, por lo tanto, no tienen mayor educación formal. Sistema previsional por sexo, la gran mayoría, como ustedes pueden ver, está en FONASA, lo cual tiene mucha lógica, porque si no hay recursos para pagar un plan de ISAPRE, lo más probable es que vayan a FONASA, ¿ya? Eso significa que FONASA, y entre todos nosotros, al ser un fondo solidario, vamos a financiar de alguna manera la salud del adulto mayor, lo cual es positivo, pero si nosotros lo analizamos desde el punto de vista de que en 10 años más la población joven va a ser muy poca, vamos a tener que no va a haber una población importante para poder sustentar a esta gran cantidad de adultos mayores en términos de previsión de salud. La autopercepción de salud de las personas mayores, aquí tenemos 3 condiciones, bien, muy bien, o regular y muy mal, ¿ya? La gran mayoría de las personas que están aquí, se los voy a marcar para que lo puedan visualizar bien, considera que su salud es regular, ¿ya? Esa es la autopercepción, es lo que ellas consideran. Aquí está el gran porcentaje, se los voy a marcar así para que lo entendamos. Está el gran porcentaje entre regular, mal y muy mal. La percepción, que es cómo se ven a ellas mismas en términos de salud, es bastante mala en el adulto mayor y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar para que haya un envejecimiento de carácter positivo y activo. La participación de personas mayores en organizaciones el año 2011, esto es solo una, ¿cómo se llama esto? Una estadística para tener en cuenta, ¿no es cierto?, cuando las personas mayores, que en el fondo para mostrarles que efectivamente las personas mayores participan en organizaciones. Tenemos que el 8,7% participa en las juntas de vecinos u otras organizaciones territoriales, el 9,7% en organizaciones religiosas o de iglesia,
que es la gran mayoría, el 7,7, el 7,5 en agrupaciones de adulto mayor y el 5,7 en otras organizaciones que acá abajo en la leyenda dice que incluye el club deportivo o recreativo, agrupaciones artísticas, grupos de identidad cultural, agrupaciones de mujeres, grupos de voluntariado, grupos de autoayuda en salud o agrupación ideológica o corporativa. Vamos a hablar entonces ahora del concepto de gerontología y lo que está muy de moda con el enfoque de derecho que está a nivel de todas las políticas públicas que tenemos en este momento, desde el control de infantil, ¿no es cierto?, hasta el adulto mayor. La gerontología es un término que hace alusión a la ciencia que estudia la vejez y el envejecimiento en sus dimensiones biológicas, psicológicas, sociológicas, antropológica, económica, política y social, ¿ya? Con un enfoque interdisciplinario. La gerontología social estudia con especial énfasis los aspectos psicosociales del envejecer de las personas y sus efectos en la sociedad. Por lo tanto, gerontología es una ciencia que estudia el envejecimiento en todas sus dimensiones. Distinto es la geriatría, que estudia, ¿no es cierto?, las patologías o la parte, digamos, biológica del envejecimiento. Veamos algo en relación a la historia de enfoque de derechos, ¿ya? Y existe un contexto demográfico diferente, ¿no es cierto?, en estos momentos al que teníamos hace 60 años atrás, ¿ya? Y aquí un poco la historia que yo siempre les cuento, pero aquí está con fechas y está con un poco de, digamos, con los hitos más importantes. Básicamente el año 1950, existe la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no es cierto?, en 1948. 1975, más o menos, entre 1966 aproximadamente, tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Después, al año 66, de nuevo, tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El 79 existe la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. El 2006 existe la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿ya? Y finalmente, al adoptarse los instrumentos de derechos humanos, el problema del envejecimiento era tan evidente como urgente como en la actualidad. O sea, una vez que se fueron adoptando los distintos tipos de derechos, que fueron de a poco, ya antiguamente no se consideraba los derechos humanos como una parte importante de la sociedad o del derecho, si ustedes quieren. Una vez que se fueron adoptando los distintos tipos de derechos o se fueron pactando, se les fue dando importancia, vimos más bien que el envejecimiento no tenía tantos derechos o no estaban tan evidentes, por lo tanto era importante hacer un enfoque o enfocar, digamos, las políticas públicas a los derechos humanos. ¿Por qué es necesario un enfoque de derechos? Porque hay que pensar, como dice acá, ¿dónde me pongo? Ahí. Hay que pensar los valores de derechos humanos en contexto del envejecimiento, ¿ya? Y aquí tenemos varias cosas. Primero que todo, el ser humano como sujeto y no como objeto, ¿ya? Todo ser humano, sea de la edad que sea, es un sujeto que tiene derechos, que tiene dignidad, ¿no es cierto? Es autónomo, debiera ser igual a todo el resto y debería existir un principio de solidaridad, ¿ya? Esto es más de lo legal, pero más que nada, al ser un sujeto de derechos, ¿ya? Más que un objeto de protección, que ahí es donde en el lenguaje legal cambia un poco la figura, pero básicamente al ser un sujeto de derecho, lo que ocurre es que hay un acceso pleno de las libertades fundamentales que la mayoría de las personas dan por sentado. O sea, aquí hay muchas cosas que todos nosotros damos por sentado, por ejemplo, la educación, la salud, ¿no es cierto?, el acceso al transporte, a la seguridad, a la dignidad, etcétera, etcétera.
pero no toda la gente tiene acceso, o no en todos lados, digamos, tiene acceso a esas cosas que nosotros pensamos que nos caben por derecho, como siempre escuchamos por ahí. Y también es importante que sea un sujeto de derecho para que este enfoque que nosotros le vamos a dar a las políticas públicas se haga de forma respetuosa y sensible con las diferencias de las personas. ¿Ya? Vamos a hablar ahora entonces del envejecimiento activo. Este es solo un repaso o una pequeña capsulita, ¿no es cierto? Pero aquí hay dos conceptos que tenemos que entender, y que eso no se los expliqué porque vienen en una clase más adelante, pero vienen acá, que son la autovalencia y la autonomía, ¿ya? La autovalencia tiene que ver con la parte física. No hay limitaciones en la actividad, ¿no es cierto? Es lo opuesto a dependencia y es un concepto que es más operativo. O sea, cuando yo quiero hablar de autovalencia, hablo de aquellas personas mayores que físicamente son autovalentes y pueden hacer las cosas por ellas solas, ¿ya? En términos físicos, se pueden levantar solas, pueden caminar, pueden hacer una serie de cosas. En cambio, la autonomía hay distintos tipos de autonomía y aquí estamos entrando en un concepto más bien teórico, ¿no es cierto?, donde hablamos de, por ejemplo, la autonomía intelectual, ¿no es cierto?, que las personas sean capaces de gobernarse a ellas mismas, que es el autogobierno, la autonomía social, donde se tiene que validar la toma de decisiones, o sea, cuando un adulto mayor tome una decisión, sea realmente válida esa decisión, eso es la autonomía social. Y con esa distinción yo creo que ya quedamos más o menos claro la diferencia entre la autovalencia y la autonomía. Entonces, el envejecimiento activo, que esto ya se los mostré, pero vuelvo a insistir en el punto que la Organización Mundial de la Salud define el envejecimiento activo como la optimización de las oportunidades de bienestar físico, social y mental durante todo el ciclo vital para ampliar la esperanza de vida saludable, la productividad y la calidad de la vida en la vejez. Y ese enfoque se basa en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas mayores en los principios de las Naciones Unidas de independencia, participación, dignidad, asistencia y realización de los propios deseos. O sea, para poder hacer un envejecimiento activo, tenemos que reconocer los derechos humanos de las personas. O sea, reconocer que el adulto mayor es independiente, reconocer que pueden participar tanto social como políticamente, reconocer que se les debe dignidad, ¿no es cierto?, que también requieren de alguna asistencia y que pueden realizar algunos deseos que son los propios, digamos, seguir siendo personas comunes y silvestres como cualquier otra. Veamos entonces esto lo voy a pasar muy rápido porque no es muy de interés, pero básicamente el Estado de Chile, y aquí les voy a recalcar un poco lo que hace el SENAMA, a través del Ministerio del Desarrollo Social y en los servicios relacionados, que aquí están todos los servicios relacionados del SENAMA, del Ministerio de Desarrollo Social, nace el Servicio Nacional del Adulto Mayor, cuya misión es fomentar el envejecimiento activo y el desarrollo de servicios sociales para las personas mayores, cualquiera sea su condición, fortaleciendo su participación y valoración en la sociedad, promoviendo su autocuidado, autonomía y favoreciendo el reconocimiento y ejercicio de sus derechos por medio de la coordinación intersectorial, el diseño, implementación de políticas, planes y programas. Y ahí tenemos la oferta programática del SENAMA, que esto ya lo vimos, ¿ya? Si ustedes quieren esta lámina se las puedo recortar, pero está en su material, está en su clase, así que no sé si será necesario que se las recorte, ¿ya? Esto ya lo conversamos. También el tema de las ofertas para pacientes dependientes que están aquí, también lo revisamos, así que lo voy a pasar más bien de largo. ¿Qué pasa entonces con la generación de una política pública integral para personas mayores? Y aquí es donde entramos en el tema de que recuerden que las políticas públicas tienen que ser intersectoriales para que sean realmente integrales. Entonces, la política integral de envejecimiento positivo, porque así se llama la política que corre desde el 2012 al 2025, corresponde a una política integral.
¿Qué es lo que hace? Coordinar a través de un comité interministerial, acuérdense que involucra a muchos ministerios, los aportes de ministerios y servicios para la generación intersectorial de programas en el marco de una política pública nacional. El envejecimiento positivo, entonces, lo vamos a definir como un proceso demográfico con oportunidad para fomentar las condiciones que hagan de los mayores personas saludables, integradas y felices, de manera de generar una imagen cultural de la vejez positiva, ¿ya? Y eso va de la mano con lo que dice la lámina, que es el derecho a mantenerse activo como miembro de la sociedad. Ese es nuestro fin último, que se mantengan totalmente activos. Estos son los actores involucrados en la política integral, que acá, ¿no es cierto?, tenemos en primera instancia el Ministerio de Desarrollo Social, el Comité Técnico Interministerial, compuesto por 16 entidades gubernamentales entre ministerios, servicios y presidencia, la Comisión Especial del Adulto Mayor, la Cámara de Diputados, Comité Consultivo y Comité Ejecutivo del Senama. Aquí tenemos una cantidad de dirigentes mayores en encuentros regionales. Acuérdense que teníamos los comités de adultos mayores regionales. Tenemos proveedores de servicios de jornadas regionales. Tenemos colaboradores directos en mesas de trabajos y entrevistas. Tenemos ONGs, a esa fecha, la fecha que se creó esta presentación, eran 11, que prestan servicios a 31.960 personas mayores, y hay políticas de otros países como Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, España, y no sé qué será JP, pero tenemos, digamos, políticas de otros países que están sirviendo de modelo para nuestras políticas públicas y para integrarnos también a lo que dice la ONU a nivel general. Los objetivos generales de la política integral del envejecimiento positivo dicen que hay que proteger la salud funcional de las personas mayores, o sea, mayores autovalentes, más apoyo a los adultos mayores dependientes, ¿ya? Esas son como las vías por las que se quiere lograr la salud funcional. Mejorar la integración y participación en distintos ámbitos de la sociedad, y ahí tenemos el lema, entre comillas, de Sociedad para Todos: integración social, cultural, económica y espacial. Incrementar el bienestar subjetivo de las personas mayores, que eso es transversal para todos, y eso significa permitir que la percepción de las personas mayores sobre su calidad de vida sea positiva, que era un poco revertir ese gráfico que yo les mostré, donde ellos expresaban que su calidad de vida o se sentían, su sensación de bienestar no era muy buena. Y todo esto necesita de un esfuerzo multisectorial. Las principales acciones que se han ido llevando a cabo, tenemos varias. Aquí yo les tengo algunos datos al año 2013. Por ejemplo, en los centros diurnos para personas mayores, que ya dejó de ser un proyecto piloto. Hay una subvención per cápita para atención de 1.200 adultos mayores, que en este momento llevamos en 2.000 y tanto. Ahí está el fondo concursable ELEAM, que son establecimientos de larga estadía sin fines de lucro con autorización sanitaria. Y los ELEAM postulan al fondo según el número de adultos mayores que tengan, y el per cápita para atención de 6.000 adultos mayores en ELEAM. ¿Qué otra cosa más se ha hecho últimamente? Más bien hasta el año 2013, la homologación, ¿no es cierto?, la clasificación y la homologación de ELEAM, que aquí acuérdense que yo les contaba que los ELEAM antiguos eran las antiguas casas de reposo y se están homologando. Hay un proceso de homologación que tiene que cumplir con ciertas normas para convertirse en ELEAM y poder recibir esa subvención, ¿no es cierto?, del per cápita que les hablaba recién. Los cuidados domiciliarios, cuidadores debidamente capacitados que permitan dar un respiro al familiar, cuidador de una persona postrada, que también lo conversamos en algún minuto, y en ese momento había un plan piloto de atención de 600 adultos mayores el 2012 y 1.200 el 2013, y yo creo que a estas alturas ese plan piloto ya no existe, sino que está siendo un plan completamente probado y aprobado.
Otras acciones ministeriales, y aquí van a ustedes a visualizar de alguna manera la intersectorialidad. Tenemos al Ministerio del Trabajo, con el fomento del trabajo de las personas mayores. Hay mayor investigación, capacitación y subvención de puestos de trabajo, y esto es un tema que nosotros lo discutimos, ¿no es cierto?, en clase, ¿ya? Y ahí cada uno pudo plantear su opinión. El Instituto Nacional del Deporte, con el fomento de la actividad física para el adulto mayor en movimiento. O sea, hay, por ejemplo, programas como el adulto mayor en movimiento, el programa Elige Vivir Sano, utilización de recintos deportivos del Instituto Nacional del Deporte, el Ministerio de Vivienda, que ofrece un subsidio de vivienda extra de 79 UF para familias que viven con personas mayores, ¿ya? Hay un subsidio de ampliación de vivienda de hasta 200 UF para acoger a adultos mayores. O sea, si una familia que vive con adultos mayores quiere ampliar su casa para poder darles un espacio a esos adultos mayores, se les puede entregar hasta 200 UF para que lo puedan materializar. El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, ¿no es cierto?, a través de su atención al cliente, con una línea especializada para personas mayores del CERNAC. El Ministerio de Justicia, con convenios con la Corporación de Asistencia Judicial, el Ministerio de Transporte, con tarifa especial en buses para personas mayores en zonas aisladas, el Ministerio de Educación, con introducción de conceptos positivos de vejez, enseñanza de temáticas de previsión, capacitación gerontológica a profesores de colegios técnicos profesionales, y el Ministerio de Salud, que ha hecho grandes avances con, digamos, el mejoramiento del FONASA, ¿no es cierto?, y aquellas personas, ¿no es cierto?, que reciben pensiones del Estado y los beneficiarios FONASA del tramo A pueden acceder a libre elección. Con eso, chiquillos, terminamos este pequeño resumen de las políticas públicas, hablamos del envejecimiento activo, hablamos de la intersectorialidad y espero que con esto les haya quedado un poco más claro cómo tenemos que pensar la intersectorialidad y las consecuencias que tiene el envejecimiento de la población en este momento, y les puede aportar otro punto de vista para que puedan analizar y comentar. Como siempre les digo, si tienen dudas o comentarios, pueden hacerlas llegar a mi correo, que es daniela.rafo@upb.cl. Y con esto nos vemos en la próxima clase.